estamos de vuelta, oyentas. Vamos a la parte final de nuestro programa a conversar con nuestra psicoterapeuta de cabecera, la señora Luna. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre pequeñas y grandes frustraciones. Yo pensaba, señora Luna, que frustración era una sola. Pueden clasificarse en una pequeña frustración y en una gran frustración. Tú sabes que a mí me gusta poco el pequeña. Es un pequeño problema, es una pequeña una pausa. Frustracioncita. Es una frustración que puede ser que puede tener una trascendencia mayor o menor, pero sigue siendo una frustración. En la misma escala, no tiene la misma escala. Por ejemplo, yo tengo una frustración con no haber ido a un campamento. Y para las personas, de hecho, cuando yo veo guaguas con niños todo, desmontándose o subiéndose que se van de campamento, a mí me da una nostalgia y se me produce y se me salen las lágrimas. Antes de eso, señora Luna, vamos a definir para que las oyentas y los oyentes sepan qué es una frustración, porque así la gente quizá puede ponerle nombre. Reconocerlo en caso de. Podríamos decir que la frustración es la no consecución de un objetivo. Muy bien. El no alcanzar por un ejemplo, objetivo, una gente que no eso supone una frustración. Pero yo tengo para una ti. Pregunta. Yo sé que usted no está de acuerdo con los tamaños de las emociones, pero hay veces, por ejemplo, hay frustraciones que son frustraciones que no son tan grandes como una que sí es significativa para ti. Claro. Eso es porque las veces que usted participa en el Mañanero y que hablan de tristeza, yo le he escuchado decir con alguien que le llama y tú hablas de una gran tristeza. Eso se pudiese aplicar a una frustración, una gran frustración. Por supuesto, pero vuelvo a repetirte que tú puedes tener o no tener tú puedes dimensionar o no dimensionar una frustración. Por ejemplo, el hecho de que tú estés armando un rompecabezas y que tú no puedas armar el rompecabezas hace que por un momento tú te frustres. Yo te puedo decir, por ejemplo, haciendo mi tesis de la maestría, hubo un momento en que yo me frustré. Y me frustré de una forma que yo sentí el deseo de abandonar la tesis. ¿Por qué? Porque no lograba dar con un resultado. No lograba transcribir ese resultado, no lograba obtener el resultado utilizando una fórmula. Y no había forma de que esto me diera. Y realmente llegó un momento en que yo me sentí aturdida, frustrada, poquita, inadecuada, y podría ser que yo tuviese una gran carga de trabajo y lo que pude hacer fue separarme de ese trabajo que yo estaba haciendo, dar una vuelta, tranquilizarme y volver a sentarme en el trabajo con la ayuda de alguien que sí tenía el know-how. Otra pregunta, puede ser algo ilógico o tonto, pero lo hago desde el mayor desconocimiento. Frustración, tristeza y fracaso, ¿podría ser lo mismo? ¿Qué es un fracaso? Por definición sería lo mismo que una frustración, algo que no lograste. Algo que no se te dio. Pudiera ser. Pero frustración es algo que no lograste hacer. Es que no, pero es que quizás tú lo puedas hacer, ¿entiendes? Porque por ejemplo, se parecerían entonces frustración y fracaso. Es que mira, yo hago o se puede convertir uno en otro. Yo hago psicoterapia a partir del uso de las palabras, entendiendo que las palabras pueden hacer una gran diferencia en cómo tú te cuentas la historia. Y la forma en la que tú te cuentas la historia te va a ayudar a ti a salir o a no salir de la situación en la que tú te sientes. Déjame terminarte. Entonces, ¿por qué tú tienes que decir que fracasaste? O sea, no lo lograste y eso no te convierte en una fracasada. O sea, tú tuviste un error y no alcanzaste un objetivo, pero eso no te hace fracasar. Te voy a poner un ejemplo. Lo voy a hacer personal para que podamos, por lo menos yo soy muy gráfica y las cosas que no me hacen sentido, si yo encuentro como... Sí, ¿cuál es el ejemplo? Yo quería tener parto natural con mis hijos. Es algo que me duele, que siento un poco de duelo, pero ¿qué sería ese sentimiento? ¿Una frustración? ¿Un fracaso? Es que yo no le puedo poner el nombre a tu sentimiento. ¿Cómo tú te sentiste? Muy triste. Ok, triste. Muy triste. ¿Qué más tú sentiste?
Pero te lo pongo desde el punto de vista. ¿Qué más sentiste? No, muy triste. ¿Te Pero sentiste es algo muy que triste? yo no puedo cambiar. Bien, entonces, eso es una frustración. No haber podido dar a luz por un parto vaginal es una frustración para ti. Pero eso no es un fracaso. Tiene que doler obligatoriamente la frustración, mucho. Puede doler. puede No doler, tiene que doler necesariamente, mucho. Es que cada situación de estas tiene que ver es individual. O sea, lo que para mí puede ser, por ejemplo, Lo del yo mientras yo nadaba, yo sabía dar la vuelta olímpica y hubo un momento en que dejé de dar la vuelta olímpica y para mí fue una frustración. Para mí fue una frustración porque no pude volver a conseguirlo, pero yo no lo veo como un fracaso, lo tengo como una asignatura pendiente, pero no necesariamente un fracaso. Pero el que tú no lo puedas hacer, continúa, o sea, el que no se pueda cambiar ese hecho sigue siendo una frustración. Es que si tú no lo consigues y es algo que te frustró, tú te mantienes frustrada por eso. Una vez tú lo consigues, lo alcanzaste, lo ya se lograste. venció la frustración. Ok. Es lo mismo que pasa con las fantasías, por ejemplo. Las fantasías son fantasías Hasta que siempre se y cuando cumplen. tú no la cumplas. Si tú la cumplas, dejan de ser fantasía para convertirse en realidad. Entonces, si hay una frustración, claro, Oh, wow. tu fantasía es tener, Ser millonaria. tener, Por ejemplo. bueno, sí, tu fantasía Puede es ser. ser millonaria. Ya tú eres ¿Esa es tu millonaria fantasía o es tu ambición? No, yo puse un ejemplo así random, ¿no? Bueno, Porque me siento pero identificada. vámonos al tema de las fantasías sexuales. Mi fantasía sexual es tener... Hacerlo en un avión. Exacto. En el momento en que yo tenga sexo en el avión, Ya no es fantasía. una fantasía, es una realidad es una realidad cumplida. En ese sentido, perdón, porque se me hace interesante eso que tú estás diciendo de la fantasía. Una vez que tú alcanzas eso que te causa tanto placer de pensarlo, Ujú. la fantasía está relacionada con la excitación, ¿verdad? La fantasía está relacionada con la excitación. la O sea, serotonina. estoy tratando de, hay de fantasías, como pero que linkear las no, emociones. pero es que hay fantasías que te emocionan y hay otras fantasías que no te producen Una pregunta, Pues emoción. entonces no es Señora. fantasía. Bueno, es una fantasía, pero no todas las fantasías tienen que tener el mismo grado de excitación. Las No frustraciones- necesariamente te excite una fantasía. Bueno, para mí, mira, Las acabo de conocer algo. Para mí frustraciones, las fantasías eran netamente placer. No necesariamente. Sí, pero mientras, Pero no sexual. mientras la mantienes. ¿Tú sabías cuál es la fantasía más recurrente de las mujeres? La violación. Ay, no. Así mismo. Una pregunta, señora Luna. Es una de las más recurrentes. ¿Se pueden heredar las frustraciones? O sea, ¿una frustración puede pasar de generación en generación? No se hereda. Se aprende. Tú la adquieres. Exacto, Pero adquirir. no la heredas. Me refería a eso. ¿Se pueden adquirir? Sí, porque es un tema de lo que nosotros llamamos creencias irracionales. So, hay, por una, ejemplo, hay una creencia irracional, por ejemplo. Nadar. Exacto, nadar. No, en mi familia nadie nadó. ¿Cuál es Nadie estudió. ¿Cuál es una frustración de ustedes, la bicicleta? Ay, yo no sé sí. montar bicicleta. No montan bicicleta. No, ¿Por qué? Porque yo porque no la tú no la dejaba montar dejaste. bicicleta Hay por familias temor a que se que cayeran. no tienen títulos universitarios o escolares. Pero eso no representa una frustración. Bueno, si Puede se pasa de representar- generación en generación, de que mira, yo soy Puede la primera ser- generación que se va a Bien, graduar o va a tener un puede título. ser una frustración para los que vienen antes, pero no necesariamente es una frustración para Para los mí. que vienen- Porque ah, si ok. para mí no hay un interés en tener un título universitario, No yo no pasa estoy nada. frustrada por no conseguirlo. ¿Entiendes? Ok. Si yo no tengo un título universitario y eso no es importante para mí, yo no estoy frustrada porque yo no lo consiga. En cambio, tú sí te puedes frustrar como mamá de que yo no haya obtenido un título universitario, pero esa es una frustración tuya, no es una frustración mía. ¿Cómo lo modifico y cómo lo trabajo? O sea, ¿cómo yo puedo, eso que me frustra tanto, trabajarlo para que deje de afectarme? Pregunta, ¿te afecta? Si llegara a afectarme. Ok, vamos a partir de si te afecta o si no te afecta. Vamos a partir de que me afecta. Ok, si te afecta, ¿qué es lo que te afecta? Conseguirlo, no conseguirlo, intentarlo, no intentarlo. Querer y no poder. ¿Qué es lo que te afecta? Entonces nosotros vamos a trabajar con lo que te afecta. Y tú haces una serie de intervenciones que permitan que tú asimiles, bueno, mira, mi gran frustración era tener el cabello largo.
Bueno, pero mi cabello no crece. Si mi cabello no crece de manera natural, yo no puedo tener el cabello largo. Yo podría tener el cabello largo poniéndome unas extensiones, no, pero yo no lo quiero con unas extensiones. Entonces, vamos a buscar la manera de que tú hagas las paces con una condición que tú tienes, que podría ser una condición de alopecia o podría ser una condición de un cabello que sencillamente no crece. Claro. Hay un pelo que es bien rizo y es un pelo que no se extiende. Es un pelo que no se estira. Entonces, ancho, no esa es tu condición, esa es la condición de tu cabello, ese es el tipo de cabello que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Que tú hagas las paces con el tipo de cabello que tú tienes. O sea, hay una realidad. Yo conversaba con alguien en estos días que me decía, a mí me frustra que yo no puedo salir. Bueno, no puedes salir porque tienes una condición que impide que tú salgas. Okay. Aunque lo que puede ocurrir es que tú tengas un contacto con el mundo exterior, pero no necesariamente saliendo al exterior, sino a través de una ventana, colocándote en un espacio que no sea un espacio al aire libre y que te permita a ti, en una ventana de cristal, poder tener un contacto con ese exterior. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que tú hagas las paces con eso? ¿Qué es lo que te molesta de eso? Y es a partir de la realidad que tú tienes, no es a partir de la realidad del otro. Okay. ¿Entiendes? No es que yo quisiera, bueno, yo sé que sí que tú quieres, pero no lo puedes conseguir. Okay. No lo puedes conseguir. Independientemente de todo el intento y de toda la intención que tú pudieras tener, no lo vas a conseguir porque hay una condición física, hay una condición económica del momento, hay condiciones que varían y hay condiciones que no varían. Tú puedes tener una condición económica que no te permita en este momento estudiar inglés. Sin embargo, ese momento puede cambiar y más adelante tú puedes estudiar inglés. Entonces, ¿cómo yo le llamaría? Bueno, más que frustración es una asignatura pendiente, porque la palabra frustración tiene mucho peso. Pero si tú lo miras desde la perspectiva de un niño tiene que aprender a lidiar con su frustración. ¿Y cuál es la frustración que puede tener un niño que no hay una respuesta inmediata para lo que él quiere? En el caso, por ejemplo, de los padres, ¿cómo enseñan a los niños a manejar las frustraciones? Porque obviamente eso los va a afectar en el futuro como adultos. Eso los puede paralizar, ¿no? Lo que los va a afectar en el futuro como adulto, ¿tú sabes qué es? Que papá no frustrarse. Eso es lo que lo afecta en el futuro, en el futuro más adelante. No frustrarse. O sea, es importante la frustración para el desarrollo de las emociones, del carácter y de la personalidad. Por supuesto que sí. Si un niño es expuesto a una frustración, el niño va a saber cómo lidiar con la frustración. Pero si el niño nunca ha sido expuesto a la frustración, ¿cómo él va a poder lidiar con la frustración cuando le llegue? ¿Qué pasa con las personas que no saben cómo lidiar con las frustraciones? ¿Cómo se maneja? ¿Qué le puede pasar física y mentalmente? Es que la persona que no sabe lidiar con las frustraciones, la persona que no tiene recursos para lidiar con las frustraciones, es una persona que se retrae, es una persona que se autodescalifica, es una persona que sufre mucho. En sentido general, una persona que no sabe lidiar con frustraciones porque siempre tuvo a alguien que lo resolviera por ella, es una persona que sufre mucho. ¿Por qué? Porque es una persona dependiente. Es que yo creo que como padre uno tiene que aprender a lidiar con la frustración a fin de tu poder ayudar a otros a aprender a lidiar con ella. Es que muchos padres parten de la premisa de que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Y tú tú no debes incluir en el que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Tú no puedes incluir en esto el que tus hijos no sepan lidiar con la frustración, porque cuando son adultos con poca capacidad para lidiar con conflictos. Señora Luna, muchísimas gracias. Thank you. Buenas tardes, señora Luna, no, licenciada. Sí, como esta parte era conversar con usted, que siempre es tan gratificante, en la tarde de hoy la que va a despedir soy yo. No, espérate, el teléfono de la consulta. Por favor, comparta los números de continuo. 849-385-3628. Señores, la señora Luna es una estrella como terapeuta. Ahí ustedes pueden llamar y que se comunican con Alan
Solano con Alauri, que son sus asistentes para una cita. Gracias por esta cátedra tan interesante de frustración. Y nos juntamos mañana, ya los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. La única manera de hacer un buen arroz es haciendo arroz. La única manera de lidiar con las frustraciones es poniéndose en contacto con ellas, frustrándose. Qué profunda. Uy.